alma alaba a Dios en esta noche. Gloria a Dios. Aleluya. Hay una guerra espiritual. Amén. Hay una guerra constante. La Biblia dice: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que es contra principados, potestades de la hueste en las regiones celestes, que se están levantando, aleluya, hoy en nuestro último tiempo. Apocalipsis capítulo 12 dice: iglesia del Señor, el diablo descendió con grande ira, porque sabe que le queda poco tiempo. El mismo diablo se está turbando, porque sabe que la venida del Hijo de Dios está breve, está a punto de acontecer. El diablo está con grande ira, por eso la lucha, por eso la prueba. Gloria. Libro de Tesalonicenses dice: es necesario que padezcáis por un tiempo, para que vuestra fe sea refinada como el oro, y aleluya, y produzca alabanza. Dios está buscando en estos últimos tiempos verdaderos adoradores que le puedan adorar en espíritu y en verdad. Dios está buscando en estos últimos tiempos sierva y sierva, aleluya, que le adoren en espíritu y en verdad. Aleluya. Tú y yo no somos de los que retroceden, sino somos los que avanzamos para salvación de nuestras almas. Yo vengo alentando, así como alentó el apóstol Pablo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano a la vida eterna. El pueblo de Israel, Dios miró al pueblo de Israel. El pueblo de Israel era esclavo en la tierra de Egipto. Era duro, hermano, lo que estaban atravesando ellos en la tierra de Egipto. La carga era pesada, eran esclavos, eran maltratados. Este pueblo que tenía promesa, este pueblo que Dios le dijo: te bendeciré, a su padre Abraham. Pero Dios se acordó de su pueblo y dice que Dios dio liberación a su pueblo a mano